Buen día, es un gusto para la revista digital La Línea de Fuego poder realizar una nueva entrevista, esta vez cuando se ha superado el paro nacional convocado por la CONAIE, FEINE y FENOCIN. Les agradecemos siempre a quienes nos siguen, nos escuchan, nos ven a través de nuestras redes sociales digitales, tanto en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Les recuerdo que pueden suscribirse para recibir las alertas de nuestros nuevos contenidos. Fueron 18 días de la medida de hecho que nos deja algunas aristas de análisis desde los distintos actores, pero esta vez nos vamos a concentrar en la CONAIE como organización social, el rol que cumplió en esta paralización el gobierno nacional y sin duda el discurso del racismo. Mi nombre es Ela Zambrano y para abordar una parte de estos aspectos conversaremos con el historiador Floresmilo Simbaña, ex dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Bienvenido, Floresmilo. Muchas gracias por la invitación, pues aquí para atender la conversación, la charla. Muchas gracias. Tras 18 días de paro, ayer, jueves 30 de junio, se firmó finalmente un acta por la paz, un nombre extraño, entre el gobierno nacional y los movimientos indígenas CONAIE, FEINE y FENOCIN, reconociendo sin duda que la CONAIE es la principal protagonista. La mediación la hizo la Conferencia Episcopal del Ecuador, finalmente, ante algunos errores cometidos por el gobierno nacional. Flores Milo, ¿cómo evaluar estos 18 días de resistencia y esta nueva irrupción del movimiento indígena en la agenda política? Creo que la primera evaluación lo hizo la reacción de la gente, ¿no? Es decir, ayer hubo bastante controversia al momento mismo y al tiempo inmediato de firmar el acta. Entonces hubo una especie de confusión, desacuerdos, que incluso pudimos ver en directo. Pero después la gente ya fue asimilando lo que se había visto, lo que se ganó, ¿no? Más allá de dimensionar si fue todo lo que se buscaba o se consiguió parte, qué sé yo. Pero lo que tenemos que tener en claro es que en términos tanto objetivos de lo que se consiguió, la baja de la gasolina, aunque la propuesta original era 40, pero al final terminó siendo 15, la reforma de los dos decretos que tienen que ver con el tema de la minería y de la consulta previa, del extractivismo en general, y los otros puntos que quedan pendientes para las mesas de trabajo. Sí, lo otro lo otro inmediato, que es la duplicación del presupuesto para la educación intercultural, digamos, todo eso va a necesitar, creo, un proceso más o menos inmediato de debate y asimilación en las organizaciones, ¿no? Pero ayer, como pudimos ver también por redes sociales y en algo también por la prensa, la gente se sintió que triunfó, ¿no? Que logró y que valió lo que se luchó, ¿no? Obviamente hubo vidas humanas, alrededor de 6 personas, que eso obviamente no se va a recuperar, no es que a la familia vamos a decirle aquí está nuevamente su hijo, ni nada por el estilo, y el Estado tendrá que hacerse responsable de esas vidas. Justamente con relación al acta, con los puntos, al acta de paz, ¿no? Y los puntos relacionados a la derogación de los decretos, a la derogación del decreto 95, a la reforma del decreto ejecutivo número 151, cómo asegurarse, porque no es la primera vez que eh, se establece como mecanismo para dar solución a las demandas del movimiento indígena mesas de diálogo, ¿no? Pasó con el gobierno de Moreno, creo que efectivamente se hicieron 2 mesas a las que ya no fueron las autoridades del gobierno nacional. ¿Cómo asegurar que esta vez estas mesas del diálogo van a efectivamente rendir frutos y van a lograr que esos 10 puntos o buena parte de esos 10 puntos sean efectivamente atendidos? Digamos, justamente la experiencia que hay de los acuerdos que se ha llegado con los gobiernos después de levantamientos, si contamos la experiencia a partir de 1990, hace que la gente de las organizaciones de base tengan serias dudas, ¿no? Sobre el carácter, y por eso es que se exigía que sea en ese mismo momento la firma de los decretos para viabilizarlo, pues, o sea, como especie para dar credibilidad a lo que se estaba firmando. Pero, digamos,
Obviamente eso ya depende de una circunstancia política mucho más amplia que habría que ver hasta dónde se podría hacer eso. Eh, pero va a depender va a depender de la misma, digamos, fuerza política que tenga el movimiento indígena ya en la parte más política para hacer cumplir lo que se acordó. Y también el gobierno tendrá que demostrar la responsabilidad que tiene con el país para lo que él se comprometió, ¿no? Si aquí el gobierno empieza a desconocer o a poner peros de cualquier índole, ¿no? Me parece que el país está expectante y sabrá juzgar quién es realmente quien está faltando en este proceso, ¿no? ¿Qué pasa si en los 90 días no se llegan a resolver los temas pendientes? Y eso ya va a depender de la posición que tengan las organizaciones. Como es sabido, la CONAIE siempre convoca a asambleas, a talleres para debatir la circunstancia y ya depende de lo que las organizaciones eh, tomen como decisión, ¿no? Como posición respecto en caso de que no se cumpla, qué actitud podemos adelantar viendo el ánimo de todo este paro de los 14 días, de 18 días de paro, perdón. eh, la gente sí quedó bastante molesta, eh, o está bastante molesta y bastante enojada. Por lo tanto, esperemos que el gobierno sea lo suficientemente responsable como para evitar tensionar más la situación política. Porque es un proceso que, si bien es cierto, el paro acabó, pero el conflicto coyuntural no se ha cerrado, porque va a necesitar un montón de respuestas. ¿Cómo queda al interior o la relación entre la CONAIE y Pachacuti que tras estos 18 días de paro? Porque también Pachacuti tuvo un papel un poco em, siendo, digamos, el brazo político de la CONAIE, ¿no? Hubieron declaraciones contradictorias, por decirlo de alguna manera, de Marlon Santi, un papel cuestionado de Salvador Quispe, asambleísta y dirigente, ¿cómo es? Dirigente de la bancada, que cuestionaron de alguna manera a ISA, ¿no? Pero que también no lograron poner disciplina al interior del movimiento político que se entiende como eso, como el brazo político de la CONAI. Eso del brazo político de la CONAIE habría que debatirlo. Si vemos en un sentido histórico, no es así. O sea, Ujú. desde los orígenes, Pachacuti nunca se planteó como un brazo político de la CONAIE. Pachacuti se planteó como un espacio de convergencia de todos los sectores sociales para trabajar, para luchar contra el neoliberalismo por la vía electoral. ¿Por qué se empieza a decir el brazo político? Eso ya es otra cosa, una circunstancia histórica concreta que en otro momento tal vez podemos discutir eso. A mí me parece que más bien asumir ese discurso del brazo político de la CONAIE es un poco meterse en esa onda que quiere poner la derecha, es decir, ver a Pachacutic solo como un aparato del movimiento indígena o Pachacutic solo como indígena. Entonces, incluso, pues sí, bueno, hay debates internos alrededor de eso, pero me parece que otro momento será para debatir eso. Es así, creo que es evidente para todo el país que Pachacutic ha tenido los asambleístas más que el movimiento en general, pero sobre todo los asambleístas han tenido una acción política bastante errática. Desde el inicio de este periodo legislativo, han tenido votaciones divididas en temas trascendentales que se ha enfrentado en la Asamblea, como el informe de Pandora Paper, ¿sí? Eh, pero ha habido también otros eventos como las de amnistía donde ha, ha juntado a todo el mundo. Y hoy, en esta coyuntura sobre el levantamiento, el paro nacional, que así se llamó, no se llamó levantamiento, las diferencias también es otro punto de debate, eh, pero digamos que, si bien es cierto, el discurso del paro desde el inicio, antes de realizarse el paro, el inicio del paro eran los 10 puntos. No había otro tema en la agenda. Después apareció un tema en la agenda que obviamente tensionó la relación interna, ¿sí? Y algunos asambleístas hicieron unos los que usted ya mencionó y otros hicieron un posicionamiento que decían que no van a votar por esa agenda que apareció, la de la destitución del, de- de- del presidente, no porque defendían al presidente, sino porque no estaban de acuerdo de dónde venía esa agenda.
¿sí? O quién estaba encabezando esa agenda. Pero más allá de que también ese es otro tema de debate, es decir, el tema del correísmo y anticorreísmo, me parece que es algo que nos va a seguir, no solo al movimiento indígena, sino a toda la izquierda va a seguir influenciando o determinando incluso las estrategias que se adopten desde todos los espacios sociales y de izquierda. Y esto también pasó en el movimiento Pachacuti. Es un debate que todavía no cerrado, un debate que está presente, que hay que darlo y enfrentarlo de manera directa, ¿sí? Pero finalmente lo que hay que tener en cuenta es que eh, al momento de que se presentó la votación para destituirle al presidente Lazo, ¿sí? Toda la bancada votó a favor de su decisión, salvo 3 personas, ¿sí? Que concretamente, y no hay ningún temor de decirle los nombres, fue la asambleísta de Cotopaxi, Gisela Molina, el asambleísta nacional, se me fue el nombre, Vanegas. Vanegas y la asambleísta de Orellana, Guadalupe Llori. Son estas 3 personas de Pachacuti que no votaron a favor de la destitución y el resto votó mayoritariamente, votó por la destitución. ¿Qué viene después del paro y después de los sucesos también en la Asamblea con Pachacuti? ¿Habrá un momento de encuentro, de evaluación del movimiento indígena en relación también con sus representantes políticos? Sí, obviamente eso es lo inmediatamente urgente que hay que resolverlo y de hecho hay muchas provincias que están convocando no solo a las organizaciones de base del movimiento indígena y de Pachacuti, sino a las otras organizaciones también que participaron tanto a nivel nacional como las FEINE, FENOCIN, también a las organizaciones locales que no estaban se está convocando, ya se han adelantado, incluso inmediatamente terminado el paro, se está convocando reuniones y pues vamos a, a iniciar. Es un proceso bastante rápido, urgente, pero también bastante, esperemos que bastante sistemático de analizar la situación. Porque, digamos, si nosotros, esto aunque es un debate inicial, pero si nosotros comparamos el levantamiento, el paro de esta vez, de este año del que acabamos de vivir, tiene muchas diferencias con los paros que se han dado, con los 9 paros o levantamientos que hemos tenido desde el momento para acá. ¿Cuáles son esas diferencias? La forma de operar orgánicamente, la forma de participación social, ¿sí? Las alianzas que se han tenido para impulsar una iniciativa nacional. O sea, hay muchas cosas que se tienen que debatir. Y antes de pasar a analizar el rol del gobierno nacional, me interesa también saber cuál es el rol que tiene Yacu Pérez finalmente dentro de Pachacuti y dentro de la comunidad, si es que todavía tiene algún rol. Sabemos que formó su propio movimiento, pero finalmente fue el candidato a la presidencia, impulsado por Pachacuti, y ayer dio también él algunas declaraciones cuestionando el liderazgo de Leonidas Issa y señalándolo como muy cercano al correísmo. ¿Cómo queda esta relación de Yacu Pérez con Pachacuti, con la CONAIE? Pues, digamos, todos sabemos de que Yacu Pérez fue parte del movimiento indígena, fue parte de Pachacuti, eh, fue prefecto por Pachacuti y fue presidente por Pachacuti. Pero inmediatamente después de las elecciones, la gestión de la asamblea, él pretendía unas cosas, la gente no estuvo dispuesto a cumplir lo que él proponía y él optó por salirse, ¿sí? Y hizo un llamado a formar otro movimiento y en algunas provincias incluso quería levantarse sobre las bases de Pachacuti, lo cual fue creando tensiones muy fuertes en las provincias. Por lo tanto, con él no hay absoluta ninguna relación, más allá de que algún miembro tal vez tenga alguna relación personal, pero como movimiento no hay ninguna relación. Y creo que en el levantamiento hoy pudimos tener bastante claro, o sea, es decir, e incluso si hemos visto las redes sociales, hay una reacción de la gente, incluso en medio de la movilización que él estuvo participando. Entonces, ahí no hay ninguna relación. Él tendrá sus intenciones, o qué sé yo, pero el movimiento tiene ahí una posición bastante clara respecto de él y no tenemos ninguna relación con él, no nos responsables de lo que él diga, más bien creo que es una razón de enfrentamiento con él porque creo que en el medio del levantamiento tal vez hay temas más importantes para discutir y lo que se dedicó es a criticar a los dirigentes, lo cual
digamos, o es una acción torpe o anda buscando otras cosas, ¿no? En el marco también de estos 18 días de paro nacional fue interesante ver ese acercamiento entre la FEINE y la FENOCIN, ¿no? Ayer escuchaba el discurso de Leonidas Dice en el Ágora de la Casa de la Cultura y les hacía el llamado de que nunca más vuelvan a ser ninguna de las organizaciones de instrumento para la separación de los movimientos indígenas. Y recordaba que alguna vez la FEIN estuvo como muy cercana con el gobierno de Lucio Gutiérrez y bueno, la FENOCIN durante los 10 años de correísmo estuvo muy cercana también. ¿Cómo se da este acercamiento entre entre las tres organizaciones indígenas? Bueno, esa pregunta tendría que responderle directamente a los dirigentes, porque ellos manejaron, son los que conducen, ¿no? Yo lo que podría dar simplemente la opinión es que con la FENOG con la FENOCIN y la FEINE siempre ha habido una relación bastante tensa, ¿no? Eh, en los años 80, en el proceso de gestación de la CONAIE, hubo disputas bastante fuertes, no solo organizativas, sino también político-ideológicas. Ellos siempre estuvieron en contra de la visión plurinacional de la CONAIE. A partir del año 90, siempre fueron nuestros contradictores a nivel del plano social, pero es en el levantamiento de 2001, perdón, en el levantamiento de 2001 que se logra hacer una alianza bastante grande. Como recordaremos, ese levantamiento que fue contra las intenciones, contra la dolarización y contra la privatizaciones que impulsaba el gobierno de Gustavo Noboa, fueron las tres organizaciones, FENOCIN y FEINE, que se juntaron en un proceso bastante fuerte, bastante parecido a lo que ocurrió ahora. Y después, con el tema de Lucio Gutiérrez, hubo una separación. La FEINE fue directamente con Lucio Gutiérrez, después que Pachacuti rompió con él. Ellos se quedaron ahí y haciendo contrapeso a la CONAIE. Con la FENOCIN nos volvimos a juntar para la lucha contra el TLC. Luego nos volvimos a separar por el tema de la adscripción directa de la FENOCIN con el gobierno de Correa. Hubo una coyuntura muy pequeña por el tema de la lucha por la ley de aguas, que nos volvimos a juntar solamente con la FENOCIN, ¿sí? Y después el gobierno de Correa fue la razón de separación, porque los dos, FEIN y FENOCIN, se fueron con el gobierno militantemente se fueron con el gobierno de Correa, y digamos, ahora nuevamente nos volvemos a encontrar en el levantamiento, ¿no? O sea, digamos, esto sin quitar, digamos, creo que sobre todo la FENOCIN siempre ha sentido la presión porque conocemos muchas de sus organizaciones de base, sobre todo aquí en la sierra, en todas las movilizaciones siempre está con nosotros, ¿ya? Con la CONAI. Y más bien ha sido a nivel de arriba que no- ha habido ciertas discrepancias. Y esto no lo digo por una disputa ideológica o de imagen, ¿no? Sino más bien porque el movimiento indígena, el carácter comunitario que tiene el movimiento indígena, es en las provincias no se juntan por organización, sino se juntan por comunidades y toman decisiones como comunidades. Y más bien son los dirigentes regionales o nacionales que tienen que escuchar eso, lo que está pasando abajo. Entonces, esta vez, después de un buen tiempo, como acabo de explicar, nos volvimos a juntar nuevamente las tres organizaciones, y eso esperemos que sea una alianza de largo alcance, ¿no? Ujú. Bien, muchísimas gracias, Flores Mil. Ahora, evaluando el rol del gobierno nacional durante estos 18 días de paro, digamos, desde quienes ejercemos la labor de la comunicación, se veía como dos tendencias internas peleando al interior del gobierno nacional, una que le hacía decir a veces al presidente que está de acuerdo con el diálogo y que va a dialogar, y luego otra mucho más guerrerista, en la que rompía toda posibilidad de diálogo, la que llevaba a la represión, a la fuerza letal, a gasear los centros de paz. ¿Cómo evaluaron ustedes estos 18 años, digamos, estos 18 días de confrontación, de una búsqueda de sentarle al presidente Guillermo Lasso para poder efectivamente llevar adelante un diálogo y que pueda atender el mandato de la CONAI? Ahí nuevamente, digamos, como el criterio oficial deberían darle a los dirigentes, yo daría un criterio muy personal mío. Yo lo que creo que en los 18 días de paro, lo que
y lo que llevó a borrar, o espero que lleve a borrar, es justamente ese debate que es casi permanente, es creer que en todo sector hay dos tendencias que están peleando. O sea, siempre quieren levantar una estrategia, y eso ha pasado en las elecciones, levantar una estrategia al ver sobre un supuesto de un lado bueno y un lado malo. A mí me parece, y no lo digo por solo por criterio así general, sino por datos concretos que por el espacio no, por el tiempo no detallaré. O sea, se jugaba con que el gobierno es bastante débil y que la movilización y los objetivos de la movilización deberían ser de un tipo. Pero lo que quedó claro en estos 18 días de paro es que estamos hablando de un gobierno bastante fuerte, que no tenga apoyo social, incluso antes del paro, no superaba el 20-25% de respaldo social. Y según una encuesta que circulaba ayer, inmediatamente después de sellar el paso, perdón, el acta de documento de paro, de fin de paro, hay una encuesta que habla de que ha bajado al 14% de respaldo social. Eso es real, sí. Vemos un gobierno bastante eh, débil a nivel de respaldo social, pero a nivel de las estructuras de poder real, las Fuerzas Armadas, el sector empresarial, el sector político, las cámaras, los medios de comunicación, hicieron cuerpo. Por lo tanto, estamos hablando de un gobierno bastante fuerte, de un régimen bastante fuerte, ¿sí? Y más bien obviamente, el levantamiento fue un levantamiento bastante grande, extendido, socialmente fuerte, pero también fue la presión internacional que le obligó a cambiar de posición al gobierno. Entonces me parece que hay que un poco ir siendo más objetivos en ese tipo de lecturas y sobre todo como organizaciones debemos ser más objetivos en ese tipo de lecturas, que es uno de los debates internos que se presentaron, ¿no? Porque unos creían una cosa pero aunque las señales eran distintas, como esto precisamente de los votos a nivel de la Asamblea. Algunos creían que podían convencer por la vía de la razón para que cambien de posición y cuando sabíamos que eso no iba a ocurrir, ¿no? Claro, además es un gobierno que todas las lecturas que hace las hace, bueno, la va a hacer todo gobierno, ¿no? Finalmente todo lo que pasó eh, nos deja fuertes, ¿no? Y hemos solucionado y hemos llevado al diálogo y tal, pero finalmente estas acciones como invadir la Casa de la Cultura, apresar a Leonidas Issa, mostraron también un carácter de un gobierno represor, ¿no? Un gobierno que, eh, por un lado, hablaba del diálogo, pero por el otro estaba ejerciendo toda la fuerza represiva que podía. ¿Cómo evaluaban ustedes al interior esto? Eso está bastante evidente, no solo para los dirigentes, sino para la gente que estaba en la calle peleando. Y que estamos ante un gobierno autoritario, un gobierno intolerante, un gobierno que no le importa atacar a niños, no le importa atacar a casas, porque, por ejemplo, en la zona de acá de Tumbaco, donde está mi comunidad, eh, los policías más que disparar las bombas a la gente que estaba en las calles, disparaban a las casas, ¿ya? ¿Para qué disparaban las casas? Para que la gente de las casas se alarme, se enoje y se pelee con los que estaban en la calle, ¿sí? Y esa es una estrategia que ya vimos en octubre, que ya vimos en el octubre del año pasado, que fue el levantamiento, un paro que también se hizo el año pasado y lo volvieron a repetir ahora. Es decir, hay un ataque más sistemático y creo que eso, muchos comentaban así, decíamos que estamos viendo una nueva forma de atacar, de reprimir de la policía. Entonces, yo creo que esos elementos deben preocuparnos y tener una lectura mucho más fuerte, más objetiva para saber cómo seguir actuando, ¿no? Y la otra cosa que nos preocupa ahora, ya nos había preocupado en, en, en octubre y el 19, sobre todo acá en la zona de Tubaco, porque esta gente de los grandes condominios de adinerados que salieron a disparar, eso ya lo hicieron en octubre del 19. No es la primera vez que lo hacen, ¿sí? Entonces, hoy ya lo volvieron a hacer, ¿sí? Con la diferencia de ahora que estas personas que salieron a disparar, ¿sí? Lo hicieron con la presencia de la policía, ¿ya? La policía no hizo nada cuando estos tipos estaban disparando, e incluso en la segunda vez que dispararon, porque nos dispararon por dos días seguidos, ¿sí? El segundo día que dispararon, fueron a refugiarse detrás de la policía,
Entonces, eso quiere decir que o tienen la tolerancia del Estado o el incentivo del Estado. Entonces, por lo tanto, una de las cosas que hemos podido ver en este levantamiento es que hay un sector social, ¿sí? Eh, bastante filofascista que está organizada y se está movilizando. Y eso nos debe llamar la atención a todos los ciudadanos. Sí, justamente esa era una también de mis preguntas y una de mis preocupaciones, ¿no? Hay un sector social que tiene un discurso de odio. Y en este discurso de odio, bueno, están respaldados de alguna manera por ciertos medios de comunicación como La Posta, eh, y ciertos influencers que están muy cercanos al gobierno, como es el Carlos Vera Real, ¿no? Que también incentivaba desde las redes sociales a salir Padre e a hijo. padre e hijo, claro, pero eh, y claro, lo que se veía en Tumbaco, este ataque desde los carros sí deja mucha preocupación en el sentido de que está germinándose por ahí un sector social, como decía usted, ¿no? Con este filo fascista que puede generar en problemas mucho más grandes, ¿no? Ujú. Y, y por ejemplo, hay algo que no se llama, creo que alguna vez pasó en algún noticiero, hay un fenómeno que está acá, que antes no le teníamos mucha importancia desde los sectores sociales, sobre todo las comunas no le daban mucha importancia, pero me parece que ahora hay que tomarlo en cuenta, es estos mismos sectores que son gente de Cumbayá, Tumbaco, desde hace algún tiempo vienen levantando un discurso de cantonización de Cumbayá y Tumbaco, hasta Puembo, ¿sí? Entonces, después del paro, ayer y hoy en la mañana, eh, empiezan a mandar por redes sociales una especie de panfleto diciendo que Cumbayá y Tumbaco deben ser libre de indios. Y por lo tanto, hay que cantonizar para separarnos de Quito, porque Quito son débiles y dejan entrar a los indios. Entonces, me parece que ese tipo de cosas tenemos que deben ser parte de la agenda de lectura y análisis para saber cómo enfrentar. Y al decir enfrentar no me refiero físicamente, sino en el plano de la propuesta política. Claro, discursos que además desconocen el origen de Cumbayá y Tumbaco, ¿no? Que son Claro. zonas rurales, que luego se fueron poblando y tienen ahora un desarrollo económico, pero finalmente eran zonas rurales de Quito. Sí, digamos, están aquí varias comunas, Y varios, incluso la claro. zona, la zona de mayor población de comunas en Quito está en el Valle de Tumbaco. Eh, pero a partir del fines de los años 80 para acá, Quito, como no puede crecer más, empezó a caer a los valles. Sí, entonces acá tenemos grandes complejos habitacionales, eh, con- urbanizaciones de alto nivel económico y viven como islas aparte de todo. Lord Miller, y ahora, justamente desde los movimientos indígenas, desde la CONAIE, ¿cómo se puede em, trabajar en esta posibilidad de reencontrarnos, de entendernos, de conocer nuestro pasado, ¿no? Porque las raíces indígenas nos atraviesan a todos, a unos más, a otros menos, pero finalmente se está señalando lo indígena como si fuera algo externo, del cual algunos están libres hasta de su historia, ¿no? ¿Cómo poder enfrentar eso? Bueno, y creo que debemos iniciar desde el movimiento indígena. Obviamente esto es ya una tarea de los dirigentes, pero digamos, creo que como aprovechando la circunstancia del paro, lo que se creó en el paro, tanto a nivel social como a nivel de las organizaciones, y teniendo en cuenta la coyuntura que inmediatamente después se viene, que es los censos, yo creo que se debería levantar
una lucha discursiva bastante fuerte para ese tema. Es decir, hasta ahora las organizaciones no han estado trabajando sobre este tema, sobre el censo. Recordemos que en los dos censos anteriores, en la del 2001 y la de 2011, desde la CONAIE se levantó fuertes discursos para, digamos, lo que tú acabas de explicar, cómo conectamos o hacemos conectar o motivamos la conexión de la sociedad con el resto de la sociedad, de la otra parte de la sociedad, que son los pueblos indígenas, que es conectarse con su memoria, con su historia y también con su sensibilidad, con su espiritualidad, ¿no? Entonces me parece que ese es un trabajo que está pendiente y que debemos enfrentar de manera urgentemente, ya que creo que ya hay incluso fechas para realizar la encuesta, el censo nacional, y uno de los temas que va a abordar los censos, justamente las comunas. Uno de los temas que también llamó la atención durante esta movilización de 18 días fue la presencia de estudiantes universitarios, ¿no? Que se solidarizaron mucho con el movimiento indígena, que formaron parte de las movilizaciones, que estuvieron en los centros de paz acogiendo, atendiendo, eh, y bueno, ahí se dio una vinculación, digamos, de quienes son parte de la universidad con el movimiento indígena, pero ¿cómo hacer para que desde diferentes estratos, en este caso no solamente la universidad, se piense y se regrese a ver nuevamente a los pueblos y nacionalidades indígenas y se hagan esfuerzos por mejorar las condiciones? Pongo por ejemplo un ejemplo, veía yo hace algunos años que la Universidad Católica de Lima, hay un fuerte trabajo desde la universidad hacia la vinculación primero, pero también desde la innovación, desde la propiedad intelectual para trabajar tecnologías que puedan permitir mejorar las condiciones de vida de los pueblos y nacionalidades indígenas y de los campesinos también. No veo yo, o quizás no estoy enterada de cómo la universidad, más allá de esta coyuntura, pueda efectivamente apoyar a los pueblos y nacionalidades indígenas. Se podría generar tal vez un llamado de atención para que efectivamente la academia, más allá de los papers, se vincule con los pueblos y nacionalidades indígenas. Eh, digamos, actualmente la ley obliga a las universidades justamente a crear mecanismos de vinculación con la sociedad. Eh, yo creo que muchas de las universidades han estado trabajando ese recurso, digamos así, o ese dispositivo, pero ha habido diferentes maneras de trabajo. Sí, digamos, incluso en muchas de las comunas que conocemos por acá, van y es un trabajo como la división entre sujeto y objeto de trabajo o de investigación. ¿Ya? Vienen los estudiantes, hacen su trabajo, se van y solo dejan, en el mejor de los casos, dejan el informe por escrito y no pasa nada. ¿Sí? En cambio, hay otros de algunas universidades que van y generan procesos de organización, de capacitación. Es decir, es un trabajo mucho más activo, ¿sí? En donde además recogen el pensamiento de las comunidades. Es un trabajo mucho más dinámico. Y creo que eso también ha creado vinculación en esta coyuntura de los 18 días de paro, ¿no? Porque recordemos, en principio las universidades no estaban dispuestos a abrir las puertas y fue más bien la presión tanto de estudiantes como de profesores que obligó a las autoridades universitarias a abrir las puertas. Eso pasó en la central, en alguna medida también pasó en la, en la salesiana, algo también ocurrió lo mismo en la católica y algo pasó también parecido en la andina, aunque de la andina no hubo mucha respuesta, ¿no? Claro, hay universidades que se quedaron solo para organizar el Inti Raymi de las universidades, ¿no? Bueno, ahí había unos memes que en medio de la bronca hacía reír. Ya. Flores Milo, para ir culminando esta entrevista, ¿qué es lo que se espera de aquí inmediatamente por parte del movimiento indígena, por parte de la CONAIE? Bueno,
Repito, puedo decir ya como miembro de base, no como dirigente, lo que esperaríamos, incluso inmediatamente después de la firma del acta de culminación, de acuerdos y culminación del paro, en la calle, la gente que estaba en la calle, ¿sí? Pedía informes, qué pasó, cómo está, explicación de lo que se acordó, ¿sí? Y qué se va a hacer. Yo creo que esa es repito, es una tarea urgente que deben cumplir los dirigentes y nosotros como ex dirigentes o como miembros activos de base también estaremos involucrándonos en ese proceso, ¿no? Es decir, generar espacios de debate con las organizaciones, con la gente que salió, que estuvo en la calle, que fue más allá incluso de las comunas, para, para ver si realmente todos estamos en capacidad de generar procesos de mayor unidad que como lo demostramos en estos 18 días de paro, también lo vayamos demostrando a largo plazo y sigamos avanzando, ¿no? Eh, una última pregunta que se me estaba quedando. Parte del mandato era la educación, el incremento del presupuesto para la educación intercultural bilingüe. Em, ¿Por qué? ¿Cuáles son las necesidades de la educación intercultural bilingüe? No creo que sea solo un tema de presupuesto. ¿Qué es lo que está fallando actualmente? Bueno, hay un debate bastante largo, digamos, que se suscitó, digamos, ya veníamos una crisis bastante fuerte de la educación intercultural bilingüe, por un tema incluso de realimentación de la misma propuesta de educación intercultural bilingüe. Ya había muchas observaciones que decían que hay que renovar, que hay que avanzar, que se está quedando mucho. Pero también es un lío de presupuesto. Recuerdo que en el 2007, en el periodo de la Asamblea Constituyente de Montecristi, justamente cuando se abordó el tema de educación, ahí lo que se ponía era evidente es cómo se distribuye el presupuesto de educación. Entonces, eh, eh, el Estado gastaba, no recuerdo datos exactos, pero era algo así como $350 mensuales de un estudiante urbano, ¿sí? Y mientras tanto, en un estudiante, en un estudiante rural, el presupuesto no iba más allá de $140. Esa es la diferencia eh, presupuestaria entre lo urbano y lo rural. Entonces, solo eso determinaría muchas cosas, ¿no? Nos permitiría entender muchas cosas. Más adelante no creo que se cambió mucho, más allá de algunas digamos, hechos de aumentar el presupuesto de eso, pero también lo que se afectó fue el modelo de educación, ¿sí? Como sabemos, el gobierno de Rafael Correa terminó el sistema de educación bilingüe y lo convirtió en una secretaría, ¿sí? Quitándole toda la capacidad de trabajar en un modelo de educación concreto para los pueblos y nacionalidades. eh, y después vino esta lógica de las escuelas del milenio, ¿sí? Que si bien es cierto era una infraestructura óptima, ¿sí? De alta tecnología, pero que socialmente era difícil de sostener esas escuelas. Y después más adelante se fue demostrando ese tipo de... Bueno, hay varios estudios que demuestran la insostenibilidad social, no solo económica, sino social de ese tipo de educación. Y además los conflictos sociales que crean una gran masificación de los niños y adolescentes en un solo sitio. Pero bueno, ese es otro debate, pero digamos, lo que esa realidad también provocó es que el movimiento indígena empezó a rediscutir su visión de educación. Entonces ya no se hablaba tanto de educación integral bilingüe, sino de educación comunitaria. Ujú. Y entonces hoy se está haciendo un fuerte énfasis en la educación comunitaria, no en el sentido de hablar de escuelas unidocentes sin mayor tecnología, eso es componentes, por así. La educación comunitaria lo que se da cuenta es el modelo de educación, no solo de enseñanza, sino de creación de conocimiento, ¿sí? Entonces, y que cómo socialmente debe ser manejado ese tipo de cosas. Es decir, la educación es solo una relación entre el Estado, profesores y los niños, o es esta relación, hay que sumarle la sociedad en su conjunto. ¿Y cuál debe ser la dinámica de la participación de la sociedad en el proceso de enseñanza? Entonces, eso, digamos, esas han sido las observaciones. Y después, ya con el gobierno de Lenín Moreno y este gobierno, lo que ha hecho no solo es no dar ninguna reforma en positivo al sistema de educación bilingüe, lo ha mantenido tal cual,
pero además lo ha ido disminuyendo el presupuesto. Entonces, es por eso que el que se aumente, se duplique el presupuesto de la educación bilingüe fue una de las exigencias más fuertes de los 10 puntos, ¿no? Claro, así es. Y bueno, esto me da pie para buscarle en alguna otra ocasión solamente para hablar del tema de la educación intercultural bilingüe, que me parece súper interesante y necesario. Le agradezco, Flores Milo, muchísimas gracias por esta entrevista y bueno, muchas gracias por responder a nuestras preguntas. No, muchas gracias a ustedes y pues esperamos haber contribuido a ampliar las cosas. Muchísimas gracias. Hasta luego.